situación previa a que se trate justamente en la Cámara de Diputados el veto presidencial por la ratificación de ese veto o por la insistencia en la ley. En este punto lo que ha cambiado con respecto a lo que veníamos hablando la semana pasada parece ser la postura de el PRO, que en algún momento entre jueves y viernes de la semana pasada, después de la marcha, coqueteó con la posibilidad de acompañar la ley. Y ahora, después de una reunión en estas últimas horas, hay un comunicado en donde ratifica su posición con el veto, que es un poco como había votado en la propia ley, ¿no? Y esto que nosotros charlábamos también la semana pasada con alguien representante del PRO. Ahora vamos a saludar a Dania Tabela, ella es diputada nacional de la Unión Cívica Radical y también una de las autoras de este proyecto de financiamiento universitario. ¿Qué tal, Dania? ¿Cómo estás? Acá Mauro y Camila te saludamos. Hola, Mauro, hola Camila, ¿cómo están? Muy bien, un gusto, gracias por atendernos una vez más, siempre No, por favor. gracias por esa disposición. Bueno, Dania, ¿qué es lo primero, qué es lo que te parece que puede llegar a pasar este miércoles? Bueno, yo creo que hay una voluntad bastante amplia entre distintos bloques de acompañar la insistencia con la ley. Por supuesto que estamos, es contrarreloj esto, ¿no? Estamos a pocas horas, por un día y monedas, y esto va a tener un impacto, sobre todo, bueno, acaba de pronunciarse el partido PRO, no necesariamente va a ser, digamos, la posición del bloque, pero sí el partido. Uh-huh. Y bueno, esperaremos a ver cómo será ese proceso, ¿no? Yo trato de no generar expectativas por encima de lo que uno se imagina que puede pasar, esperando a ver qué se define en el día miércoles. Yo creo que es muy difícil poder aventurar cuál va a ser el resultado, ¿sí? Porque hay muchísimas presiones, porque hay demasiado movimiento en todos los bloques. Bueno, hay que esperar un poco a ver cómo va decantando todo. Sí, esta posición del PRO parece seguir un poco el lineamiento que marcó Mauricio Macri el día domingo, en el que, a ver, se arranca desde, y vos formaste parte, ¿no? Como secretaria de Políticas Universitarias dentro del gobierno de Cambiemos, cuando radicalismo y PRO, que hoy parecen muy distanciados, eran una alianza, ¿no? Ahí Uh-huh. lo que marca Mauricio Macri es que está de acuerdo con financiar la educación pública. Él Uh-huh. habla de la educación pública como bandera del PRO, eso si querés lo podemos discutir, pero empieza a plantear una serie de cuestiones en cuanto a los gastos de las universidades, ¿no? Y la necesidad, hoy lo repiten Uh-huh. también en el comunicado del PRO, de las auditorías. ¿Podemos aclarar ese tema? ¿Podés contar desde tu experiencia qué es lo que sucede con las auditorías y qué sería también si esto es como una condición para el financiamiento? Digo, ¿cuál sería el problema? Pero es que hay varias cuestiones que están dadas como condición. Primero, que la auditoría de las universidades está establecida por la Ley de Educación Superior y por la Constitución Nacional, y están a cargo de la Auditoría General de la Nación. En el año 2009, Cristina Kirchner intenta poner por decreto la incorporación de que a los síndicos de las universidades los designaba el Poder Ejecutivo Nacional. En ese momento hubo varios movimientos y ese decreto da marcha atrás. Luego Macri el gobierno Cambiemos intenta con lo mismo, y es la famosa resolución de Zanini, que dice que no corresponde porque es violatorio a la autonomía, que yo te ponga de síndico, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo Nacional. De alguna manera condiciono todo tu funcionamiento. Esto es más o menos resumida la cuestión. No obstante eso, la mayoría de las universidades, te estoy diciendo 50 sobre 58, 59, tienen designados a sus síndicos con el previo consentimiento de la Sindicatura General de la Nación. Entonces, me parece que auditorías es lo que sobra, lo que yo detecto es cierta pereza intelectual de ponérselas a estudiar y trabajar sobre eso con las distintas universidades en planes de mejora, que es lo más importante. Nosotros lo hicimos durante el gobierno de Cambiemos, me llamó la atención la declaración por eso. Nosotros mejoramos la tasa de rendición de las universidades, incorporamos en el presupuesto 2017 un pequeño párrafo que después fue utilizado por todas las presentaciones del presupuesto del gobierno de Alberto Fernández, que tenía que ver con esto de las rendiciones como contrapartida de seguir recibiendo fondos de programas específicos, porque los demás fondos se rinden en 3 vías. Primero,
con el envío de información todos los meses de los sueldos. Segundo, con la cuenta de ahorro, financiamiento de inversión que se presenta en la Contaduría General de la Nación, más el cierre de año que se hace en todos los consejos superiores. Entonces, digo, a mí me da la impresión de que está recontra accesible todo eso, y se puede efectivamente corroborar sin ningún tipo de dificultad. Creo que es una búsqueda de encontrar una excusa en algunos casos, y en otros casos directamente una forma de encontrar el desprestigio, para ver si se puede de esa manera frenar de alguna forma esta discusión que están dando las universidades respecto de sus fondos. Ahí dijiste, Daña, que te llamó la atención algo de lo que publicó el expresidente Macri. Él en un momento habla de lo que en realidad está en disputa es la suya, que colabora un poco con esto último que decía, este discurso del desprestigio. ¿Cuál era tu relación con Mauricio Macri, con vos al frente de las universidades? Y en su momento, el andamiaje de la Secretaría de Políticas Universitarias. Digo, vos tenías total libertad, había alguna especie de intento también. Tenía una excelentísima relación. De hecho, yo comencé como subsecretaria y en la mitad del gobierno, digamos, de una manera ascendí, si quiere, no es así la frase, pero por llamarlo de alguna manera, a secretaria de Políticas Universitarias. La verdad que yo tuve una excelentísima relación, un enorme trabajo en mejoras de las universidades, hicimos trabajos de planta óptima, hicimos muchísimas cuestiones vinculadas a eso, y la actualización de los valores de las tarifas, que hubo muy buen trabajo en ese sentido, y pudimos hacer el informe de áreas de vacancia, pudimos hacer las modificaciones en las becas Progresar para incorporar las notas, el rendimiento de los estudiantes, la posibilidad de privilegiar que se notaban en carreras estratégicas. Por eso digo, ¿no? Empezar a discutir el acortamiento de las carreras, el puente entre el secundario y las universidades. A mí me parece que hoy la agenda mediática y las redes y la imposibilidad de poder discutir con los medios de comunicación, salvo con los medios especializados como ustedes, estos temas hace que se reduzca a estas frases tipo la suya, la mía, ese tipo de cuestiones que poco aportan en la discusión política, ¿no? Porque la verdad que cualquiera que va a gestionar una universidad sabe que el 90% son salarios de personas de carne y hueso, que vos podés discutir si se dedican más o menos tiempo a la tarea, pero eso no tiene que ver con discutir la suya, la de la política, la caja negra. No, me parece que ahí hay toda una serie de preconceptos y de cuestiones que después no se verifican en la realidad. Es decir, digo, según tu palabra entiendo que el que ha cambiado de opinión es el expresidente Macri, no tanto el funcionamiento de las universidades para que haya este tipo de declaraciones. No, bueno, que las universidades no han cambiado en su funcionamiento, eso es así, porque la verdad es que después puedes estar más o menos de acuerdo con algunas cosas que hacen en las universidades, te puede gustar más o menos la pertinencia de algunas actividades, pero la realidad es que las universidades tienen todas estas cosas bastante o razonablemente resueltas. Mi sensación es que el presidente tenía que explicar de alguna manera, el expresidente tenía que explicar de alguna manera que iban a apoyar el veto, y tiene una situación en su bloque compleja, porque hay muchos que no estaban de acuerdo en hacerlo, y bueno, busca un remanido recurso de castigar a las universidades. Además lo pone básicamente en la Universidad de Buenos Aires, de castigar a la Universidad de Buenos Aires con su vínculo político, y no mucho más que eso. Es como escuchaba hace unos días a otros referentes políticos decir la marcha estaba llena de referentes políticos. Sí, había 10, 12 dirigentes importantes de la política, a quienes uno no podría cuestionar su compromiso con la universidad pública, en la mayoría de los casos. Después hay otros que van a sacarse la foto, bueno, es el problema de cada uno, pero vos no podés legitimar una manifestación social tan contundente porque van 5 políticos o 10 a una marcha. ¿A vos qué te pareció la marcha del otro día? A mí me pareció una marcha muy importante. Me pareció una marcha muy importante porque justamente lo que hace es manifestar públicamente y masivamente, sobre todo por la repercusión que tuvo en el interior del país, en las ciudades de las provincias,
el descontento que hay de la sociedad con este ajuste indiscriminado sobre la docencia y sobre los trabajadores de las universidades. Me parece que hay una manifestación contundente que se dio en abril y que ahora se vuelve a dar, de plantearle al gobierno que la política del cambio es la correcta, que hay muchas cosas en las que esta sociedad está dispuesta a hacer el esfuerzo y el sacrificio para tratar de llegar a buen puerto. Muchas de ellas tienen que ver con el control de la inflación, pero que la educación pública y en particular la universitaria sigue siendo la única herramienta de ascenso social que funciona en nuestro país, o por lo menos a la que aspiramos que funcione, y que recortando los fondos y el financiamiento no vamos a obtener absolutamente ningún buen resultado. Esto me parece que marcó la marcha, por eso me llama la atención que se insista con el veto, cuando en realidad esto se podría, sin vetar la ley, en mi experiencia como funcionaria de un gobierno, sin vetar la ley, uno se sienta con los gremios, avanza en un acuerdo paritario, que entiendo que incluso mañana van a ser convocados previa a la sesión del Congreso para seguir desgastando la situación, van a ser convocados y a recibir una oferta más que interesante, y así, digamos, vos convocás la paritaria, empezás a conversar y a su vez te sentás con las universidades y armás una comisión o una mesa para ver cómo se implementa la ley, que no tiene que ser de acá para mañana, sino más que nada discutir cómo calzarse ese presupuesto 2024 en el presupuesto 2025, y vos no tenés conflicto alguno que resolver. Pero bueno, el gobierno busca tener los conflictos. Por eso me llama la atención que espacios republicanos de la política terminen aceptando esas reglas de juego. Ahí mencionaste la cuestión del presupuesto, es algo que también se va a empezar a debatir en el día de mañana, porque es una discusión que también mete el gobierno al decir, no, esto no necesariamente tiene que salir por ley, vengan y lo discutimos para el presupuesto. Cierto es que... Pero es una barbaridad de cualquiera que entiende presupuesto, digamos, ¿no? Porque es así, los presupuestos no son base cero. No es que todos los años el presupuesto de la administración pública es base cero. Vos venís con un gasto de inercia o de arrastre, si querés, que puede ser mayor o menor, podés ajustarlo o no ajustarlo, pero vos venís con una inercia de gasto. Entonces vos no me podés plantear que el 25 lo vas a calcular en base al 23, porque te comiste un año de actualización. Y tampoco que lo podés calcularlo partiendo de la actualización acumulada hasta agosto, porque te está faltando septiembre, octubre, noviembre, diciembre y el impacto del medio aguinaldo. Entonces digo, a este presupuesto que llegó al Congreso le están faltando mínimo 4 meses y medio de paritaria, mínimo, de piso, pero además le está faltando la discusión esta de cómo actualizamos las partidas, si las actualizamos por inflación, si las actualizamos por un común acuerdo. Por eso la discusión de ir en el 2025, como dijo ayer algún legislador, yo voy a vetar para dar la discusión en el debate del presupuesto 2025, bueno, es un poco falaz algo que vaya a discutir el 2024 como recupero en el presupuesto 2025. Es una figura medio extraña, pero Claro. podría ser. Además había ya una sugerencia, ¿no? O un pedido por parte de las universidades y el conjunto de rectores, a lo que el gobierno respondió prácticamente con la mitad, digo, con el financiamiento que aparece en el presupuesto enviado hoy. Pero por esto mismo que yo te digo, porque no tiene el calce del presupuesto 2024 que están pidiendo los rectores o el Consejo Interuniversitario Nacional. Te está faltando 4 meses y medio de paritaria y te está faltando la actualización del último trimestre de gastos. Entonces, obviamente, amén de los programas, de la obra pública que tenías en las universidades, que está toda frenada, del de financiamiento de la ciencia y técnica, del congelamiento de las becas. O sea, es un poco más grande toda la discusión, pero digo, sin entrar en todo eso, de base, de mínimo, te están faltando 4 meses y medio. Por un lado, ¿o cuál pensás que puede ser la reacción del gobierno, que ya dijo que va a ir a la justicia? ¿Y qué pasa si se ratifica el veto? Finalmente, ¿cuáles son las posibilidades que tiene, no sé si el Congreso o ya pasamos a otro ámbito de negociaciones? No, a ver, si se ratifica el veto, obviamente la discusión va a estar en el presupuesto 2025. Generaremos una partida de recupero del presupuesto perdido. Si el veto se rechaza y se insiste en la ley, bueno, pasa a Senado, tiene que tener el mismo tratamiento. El gobierno ha anunciado que la va a judicializar.
basándose en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que dice que no se puede aprobar ningún gasto sin la partida que demanda, y la verdad que se va a caer antes de presentar el escrito, porque esto ha sido la política del gobierno durante todo el año, lógicamente, porque habían celebrado un acuerdo con el ex ministro de Economía de no aprobar el presupuesto 2024. O sea que todo lo que pasó este año en materia de gasto público, ya sea desde pagar la deuda, pagar los salarios de los empleados públicos, hasta el decreto de los fondos reservados de la CIDE, se hizo sin la partida presupuestaria correspondiente, ampliando las partidas presupuestarias del 2023, y lo que se le está pidiendo en este caso es que amplíe las partidas presupuestarias del 2023 para atender el gasto salarial y el funcionamiento de las universidades para el 2024. Clarísimo, Dania. Muchísimas gracias. Un beso grande. No, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Dania Tabela, diputada nacional de la Unión Cívica Radical y ex secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Mauricio Macri. Por eso nos parecía también importante su palabra y su parecer acerca de la posición de Macri, que algo nosotros decíamos la semana pasada, ¿no? Un poco el veto estaba ligado a lo que podría llegar a acordar Macri con Milei. Bueno, algo hubo. Se habla en las últimas horas una reunión también entre